Bueno, buenas tardes grupo, dependiendo del día y la hora a la que me estés viendo. A lo largo de esta semana hemos estado haciendo distintas encuestas respecto a los conceptos, respecto a la metodología y el sistema en general de la operativa. Y lo más votado fue el tema acerca de los conceptos avanzados. Pero ya que en muchos casos las personas que forman parte tanto del Telegram, tanto del canal de YouTube, tanto de seguidores del propio Instagram y la misma cuenta de Alpha Trace pero en Instagram, yo creo que lo más sensato viene a ser hacer un vídeo explicativo desde cero, ¿de acuerdo? Aplicando todo, ¿bien? Porque obviamente de manera con solo conceptos avanzados no se puede hacer, dado que hay una serie de pasos a seguir, ¿bien? Entonces, como hay una serie de pasos a seguir, pues lo importante es, obviamente en esa serie de pasos hay conceptos más básicos, conceptos más intermedios, conceptos más avanzados, pero es una manera en la cual se puede apreciar y se puede entender de mejor manera la metodología. Bueno, para este año ya sabéis que el Smart Money ha estado innovando acerca de las últimas tendencias desde hace un par de años, el año pasado aproximadamente. Bien, por lo tanto, pues bueno, vamos a comenzar con eso. Bien, lo primero que podemos hacer en este punto es irnos a un par aleatorio, que en este caso no sé qué par nos podemos ir. Nos podemos ir, por ejemplo... a ver, déjame pensar. Pues no lo sé. Yo creo que vamos a irnos a un USD Yen, por ejemplo, es lo primero que se me ha venido así a la cabeza. Bien, y a partir de ahí vamos a comenzar desde cero. Bien, ¿cuál es el primer paso una vez que nos metemos a un par? El primer paso, como siempre, viene a ser, bueno, obviamente desde mi punto de vista, el empezar por una temporalidad mayor. Y a partir de la temporalidad mayor y entender todo el contexto de la direccionalidad, bien, ya sabéis que nosotros las temporalidades altas no tomamos entrada, simplemente utilizamos el contexto a nuestro favor. Y a partir de ahí vamos bajando. Bien, por lo tanto, el primer paso es que nos vamos a H4. Una vez estando en H4, tratamos de entender el contexto general del precio. Bien, entonces, un momentín. Entonces, en base al contexto general tenemos que entender si nuestra estructura viene de una manera al alza, viene de una manera bajista, viene de una manera consolidada. Yo a simple vista, cuando lo considero consolidado, si me quiero calentar la cabeza lo desgloso, pero si no me quiero calentar la cabeza busco otro par debido a que la consolidación en una temporalidad alta, si se encuentra la consolidación en 15 minutos, a lo mejor en H4 es bajista, pero si ya de por sí al entrar al gráfico encontráis una consolidación en H4, es decir, a la temporalidad mayor, pues ya podéis hacer una idea de cómo ha estado moviéndose dicho par en las últimas semanas, en los últimos meses. Bien, entonces en este aspecto yo sí que puedo apreciar que venimos de un contexto completamente al alza, pero no sabría decir si por esta zona aproximadamente el precio cambió la estructura a la baja. Bien, entonces ¿qué haría yo en este caso? Buscar el último final de rango al alza y a partir del final de rango al alza vemos si el precio, identificando el último rango en general, ¿de acuerdo? En este caso al alza, como acabo de decir, tratar de entender y ver si ese punto fue neutralizado a la baja o si estamos en una simple continuación de estructura. Que ya sabéis que muchas veces el precio puede hacer un rango grande, dentro de ese propio rango grande puede hacer un rango más pequeño y cambiar la estructura, ¿de acuerdo? Entonces sabéis que tiene que ser esto de manera muy visual. Bien, entonces, ¿dónde me iría yo? Pues a la parte más alta visible, en este caso porque el contexto es alcista, como hemos comentado, y a partir de ahí desglosarlo hacia la derecha, es decir, ver el último final de rango al alza, ver si ese final de rango fue roto y dicho posible inicio se puede considerar válido o no, pero partimos de esa base. Bien, entonces, vamos a ver, que me he enrollado mucho. Vamos a ver, el primer paso es identificar, como decimos, ese patrón M, ¿de acuerdo? En este aspecto lo vemos en esta zona de aquí. Aquí podemos ver el patrón M que rompe a la derecha y a partir de ese quiebre a la derecha, recordar siempre esto que lo he repetido 1.000.000 de veces a toda la gente, el inicio de rango se busca a partir de la primera subestructura antes de romper. ¿De acuerdo? Porque sabéis que el precio, a medida que va haciendo subestructura para romper, puede hacerlo de manera directa, es decir, hacer un impulso directo con velas cada una más larga que la anterior, haciendo de esto un impulso directo, o puede hacer pequeños microimpulsos y micro retrocesos previos al quiebre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto se aplica tanto a si es un impulso directo previo al quiebre, tanto si es una subestructura previo al quiebre. En este caso, fijaros que el precio aquí rompió a la derecha con cuerpo en este caso hizo dos, ¿de acuerdo? Dos subestructuras. Por lo tanto, aquí ya podemos dar a entender posiblemente de que no hay nada que ver. Bien,
No hay nada que ver en sentido de... A ver, un momento. Vale, sí. No hay nada que ver en el sentido de como es más de una subestructura, ¿de acuerdo? Es decir, aquí rompe. Lo suyo hubiese sido que aquí nos haga el patrón M interno, que vuelva a romper y esto sea un impulso directo. ¿Por qué? Porque cuando aquí nos hace más de una subestructura teniendo en cuenta el patrón M interno, ya nos anularía, por así decirlo, el patrón. Es decir, Jesús, ¿y qué pasa si tengo un patrón M que me deja dos subestructuras en vez de una directa? Pues que en esa segunda subestructura, la cual origina el quiebre interno de ese patrón M, tendría que haber aquí otra M interna, la cual casi nunca se suele dar, ¿vale? Hay casos específicos en los que sí, pero ya os adelanto que casi nunca se suele dar. Bien, entonces, en este punto nos hemos ido a la zona más alta, que es esta de aquí, para identificar si a partir de este quiebre tenemos un inicio válido, tenemos un inicio inválido, que lo único que yo puedo apreciar es que estamos en una continuación, debido a que, como hemos dicho, rompió con cuerpo, pero los patrones de inicio posibles no son válidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Como estamos en una estructura al alza, tenemos que ir buscando de pico más alto a pico más alto, es decir, de alto más alto a alto más alto, hacia la izquierda. Bien, entonces, como tenemos que irnos de alto más alto hacia la izquierda, pues tenemos que buscar el siguiente patrón M visible. Recordad, hacia la izquierda. Bien, entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. Momento. Vale, creo que ya lo he identificado aquí. Bien, fijaros aquí en este detalle. Mira lo que ocurre aquí. Justo, nosotros que estamos viendo era este. ¿Cuál sería el alto anterior? Para mí sería este. Que vemos aquí, saque de liquidez, chocha a la baja, rompe a la derecha. Tenemos que buscar un patrón M interno. ¿De acuerdo? Un patrón M interno. ¿Dónde se ubica ese patrón M interno? Vamos a identificarlo paso a paso. Sí, mira, fijaros aquí. Fijaros aquí, mirad esto. Mirad esto. Mirad qué tenemos aquí. Impulso, retroceso, impulso que saca liquidez de arriba, vuelve a sacar liquidez de abajo, se queda en una ineficiencia y ocasiona un quiebre. Es decir, que esto de aquí, personalmente, a ojo, lo parece. Diría que no. Diría que no, ¿por qué? Porque sacó liquidez de arriba, sacó liquidez de abajo, rompió estructura, pero aquí hizo un pequeño retroceso. Por lo tanto, ya me putea lo que tenía pensado que era un inicio de rango válido. Por lo tanto, no hay nada. Ya sabéis, alto número 1, inválido. Alto número 2, inválido. ¿Cuál es el alto número 3? El alto número 3, pues posiblemente sería este de aquí. ¿De acuerdo? Recordad que lo estamos viendo de manera escalonada hacia la izquierda. Cuando es bajista, pues lo vemos el bajo más bajo anterior hacia la izquierda. Básicamente, que como estamos al alza vemos los altos más altos y cuando estamos bajistas vemos los bajos más bajos. Ya está. Bien, fijaros aquí. Mirad aquí este detalle. Saca liquidez de arriba, saca liquidez de abajo, rompe estructura, es decir, hace ahí un final de rango. Ahora, si os dais cuenta, a la hora de que el precio hizo ese final de rango, aquí se hizo un impulso directo. Bien. Jesús, ¿cómo sé yo que es un impulso directo o un impulso indirecto? Por la sencilla razón de, de primera mano ya os comento que hay varios vídeos en el canal hablando acerca de este tema de las mechas de los impulsos, las mechas de los retrocesos, pero muy sencillo, por hacerlo muy breve, muy resumido. Cuando estamos en una estructura de alza nos tenemos que fijar en las mechas de su parte superior. Si cada mecha es más larga que la anterior, obviamente hablando de la mecha de su parte superior, como hemos dicho, se considera el mismo impulso. Si en algún momento tenemos dos mechas, la cual la segunda es más corta que la primera, se considera un pequeño retroceso independientemente de su color, ¿vale? Entonces el precio ahí rompe al alza, nos deja un último rango al alza. Bien, ahora, aquí ya vamos a... Vale, aquí ya me gusta más porque ya se empieza a desglosar un poco más. Vale, el precio aquí rompe a la derecha, rompe con cuerpo de vela y ahora inmediatamente creo que ya se puede apreciar lo que pasa con ese punto mínimo, ¿no? Que es que el precio viene y rompe con cuerpo. Bien. El precio viene y rompe con cuerpo la estructura general. Bien, rompe con cuerpo. Ahora tenemos que considerar, bueno, en este caso como no hay ningún sitio donde posicionarnos, pues yo simplemente consideraría mi inicio de rango en el final del rango anterior. Y punto. ¿De acuerdo? Lo marcamos desde ahí hasta abajo y a partir de ahí ya vamos a irnos hacia la derecha a ver qué podemos ver. Bien, aquí si os fijáis el precio nos dejó esta zona como posible zona de venta. Fijaros como de una expansión ligeramente, bueno, ligeramente no, una expansión bastante considerable a favor de la estructura, pero finalmente el precio acabó cambiando el rango en general. Y como acabó cambiando el rango en general, pues nada, simplemente hubo un cambio. El precio sí que es verdad que es de una expansión, pero no quiso dar lo que viene a ser
el movimiento completo. Bien. Perfecto. Entonces, el precio rompe la estructura. Lo mismo de antes tenemos que buscar. Ahora como tenemos un... Recordad, patrón de inicio y final de rango bajista, patrón M de inicio, patrón W de final. Al alza, viceversa. Es decir, patrón W de inicio, patrón M de final. Bien. Entonces, como estamos al alza, pues tenemos que buscar eso. Un patrón de final de rango que rompa a la derecha y a partir de su quiebre, pues se valida si es un quiebre directo, de manera interna, ojo, ya hablando de la estructura interna. Si es un quiebre directo, si es un quiebre con más de una subestructura, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, en resumen, patrón M interno que rompa estructura. Y si puede ser que deje impulso directo. Bien. ¿Dónde está? Pues, no, pensaba que aquí había visto uno, pero no, me lo he inventado completamente. En mi ojo parecía que sí lo había visto bien, pero parece que no. A ver. Vale. No, espera. Vale, no, sí. Aquí, fijaros aquí. Impulso, retroceso, saca liquidez de arriba, saca liquidez de abajo, se queda en una mechita y rompe estructura. Ahora sí, perfecto. Entonces, anteriormente este fue un rango. ¿De acuerdo? Este fue un rango al alza. Bien, teníamos aquí un rango completamente al alza. ¿Y qué pasó incluso? Mira, fijaros que aquí hizo lo mismo. El precio vino, hizo un saque de liquidez del mínimo sin romper la estructura ni nada. Dio un movimiento expansivo bastante considerable a favor de la estructura y acabó cambiando de vuelta. Bien, y como acabó cambiando de vuelta, pues simplemente volvemos a marcar de nuevo un quiebre a la baja. Nada, simplemente vuelve a ocurrir otro quiebre a la baja. Bien, fijaros aquí, tenemos que buscar ahora el caso contrario, patrón W que rompa con cuerpo de vela de manera directa si es posible. ¿Dónde está el patrón W más cercano al precio? Aquí. Aquí, quiero que veáis cómo rompe a la derecha con cuerpo y todo esto fue una caída directa. Entonces, ¿se puede considerar eso como un rango? Sí, efectivamente. Fijaros, aquí teníamos un rango bajista desde este punto hasta ese punto de ahí. Y fijaros que en este aspecto, sin embargo, aquí sí que es verdad que el precio se mete a esta zona de venta y acaba neutralizando el bajo. En este caso sí lo respeta. Bien, entonces, en principio nos dejó esa estructura de ahí, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que veáis lo que ocurrió simplemente. El precio nuevamente a la derecha rompió con cuerpo de vela, ¿de acuerdo? Y al romper con cuerpo de vela, pues... A ver, en verdad esto se estiró hasta aquí, un momento. Vale. Y al romper con cuerpo de vela, tenemos que buscar lo mismo, el patrón de inicio. Jesús, ¿y qué pasa si yo no encuentro ningún patrón de inicio válido? Bueno, pues es sencillo, como fue un cambio de estructura, pues lo que era el final del rango anterior, que era bajista, ese va a ser tu nuevo inicio de rango al alza. Punto. No tiene más historia, no tiene más complejidad, no hay ningún truco, ¿vale? Momento... Vale. Que en este caso, precisamente, este va a ser un caso de eso. Va a ser un caso de esos en el cual vamos a tener que considerar nuestro final de rango, perdón, nuestro inicio de rango en base al final del rango anterior. Bien, es decir, que fue al alza y bueno, aquí obviamente se puede apreciar perfectamente que nuevamente volvió a cambiar la estructura bajista. ¿De acuerdo? Nuevamente volvió a cambiar la estructura bajista y ahora ya vamos en base, ya nos estamos acercando poquito a poquito. Y bueno, pues precisamente este fue el último movimiento que el precio nos dejó. Este es nuestro último rango bajista. Este es nuestro último rango bajista. Ya como veis estamos siguiéndolo todo paso a paso. Jesús, pero es que yo no me entero de una mierda. Bueno, aún así puede ser que no te enteres de una mierda, pero si no te enteras de una mierda, hay vídeos que lo explico un poco más sencillo en base a conceptos pasados, no tan nuevos para evitar pues esos líos y entender un poco más de dónde viene este tipo de concepto, porque este concepto obviamente viene de una forma de la metodología aplicada diferente, viene de un contexto operativo diferente, entonces así es la cosa, ¿bien? Por lo tanto, último rango bajista, ¿vale? Lo marcamos. En este caso sí lo vamos a marcar con un puntito rojo, más que nada porque es bajista y así yo sé que es bajista. Puntito rojo y marcamos las zonas de venta, que en este caso mi zona de venta única va a ser mi extremo. Como siempre, esto ya, quien no lo sepa, es que lleva aplicando Smart Money 3 días, ¿vale? Ya sabemos todos que el extremo es siempre el bloque que origina el movimiento. A menos que seas nuevo, ¿vale? Si eres nuevo, obviamente, pues no te voy a
exigir que lo deberías de saber ya. Pero si llevas ya un tiempo por aquí, deberías de saberlo más que de sobra. Bien. Bien, perfecto. ¿Qué haríamos aquí en este caso? Bien, lo primero que se puede hacer es esperar la zona de venta en H4 y que dé confirmación de cambio de rango en 15. Eso es una primera situación. ¿De acuerdo? Y una segunda situación que puede ocurrir aquí es que el precio vaya haciendo una... Ya sabemos todo, bueno, que si tenemos una estructura bajista, su retroceso va a ser al alza, ¿no? ¿Qué se puede operar también? Tener el Fibonacci bajista y cuando el precio, dicha subestructura, esté cotizando por encima del 50%, en algún momento puede hacer un subcambio de estructura, ¿verdad? Pues nosotros a ese subcambio es lo que le llamamos prácticamente el anticiparse a un visto. Bien, porque en muchos casos el precio, después de hacer ese subcambio de estructura en una zona eficiente, puede irse a favor de la dirección que se buscaba principalmente, pero sin necesidad de meterse al bloque principal. Es como anticiparnos al visto, lo que su propio nombre indica. Cosa que aquí, bueno, pues aquí no ocurre nada ahora mismo. Bien, por lo tanto, ¿qué puede pasar aquí? Pueden pasar varias alternativas. Varias alternativas me refiero en base a cómo puede estar 15 en base a lo que vemos. En base a lo que estamos viendo, pues puede pasar dos cosas. Una de dos. Que en 15 esté completamente al alza, se puedan buscar compras hasta la zona de venta, o que en 15 ya esté bajista, alineándose con la estructura general de H4, que es bajista. Bien. Ahora, bueno, ya después haré una encuesta para quién creía que era compra, quién creía que iba a ser venta. Pero bueno, vamos a ver. Lo mismo que hacemos en H4. ¿Cuál es el contexto general? Buscamos el último quiebre, buscamos el patrón de inicio a raíz del último quiebre y así identificamos si nuestro último rango es alcista, si ya fue bajista, si es una continuación enorme o si no. Bien. ¿Qué buscaría yo? El patrón M más visible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué marcaría yo? Yo lo marcaría aquí, a partir de aquí. Saca liquidez, shorts, rompe a la derecha. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué lo marcas ahí? ¿Por qué no lo marcas aquí? Por la sencilla razón de que como este es el último, yo sé que ese va a ser un final de rango, sí, pero no sé si viene de un cambio previo, no sé si viene de una estructura más grande previa, por lo tanto, tengo que entender de dónde viene ese final de rango más cercano, ¿vale? Entonces, uy, qué bonito eso. Bueno, pero bueno, no es válido de todas formas. Vale, nada, no me hagáis caso. A ver, saca liquidez, shorts, rompe a la derecha. Y a partir de que rompa a la derecha tenemos que buscar lo mismo. Patrón M, que rompa, si puede ser con un impulso directo. Y en caso, ¿cómo se ve? Así se ve el impulso directo. Saca liquidez, shorts, rompe. Es el ejemplo perfecto. ¿Cómo se ve el impulso indirecto? O la subestructura, como lo queráis llamar. De esta manera. Pum, 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 pum. Si esto pasara, aquí hay más de una subestructura. Fijaros que va subiendo de manera... ¿cómo se dice? De manera armónica, ¿de acuerdo? Va haciendo una armonía en base a la estructura. Por lo tanto, si subiera el precio de manera armónica, bien, tendría que hacer un final de rango, romper y aquí en esta subestructura hacernos esto. En la propia subestructura hacernos otro patrón M de inicio que nos refleje ese nuevo inicio de rango como válido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podemos hacer lo dicho. Este fue un momento que lo voy a marcar. Este de aquí fue el último quiebre con un cuerpo. Y a partir de ese último quiebre con cuerpo, pues nada, simplemente habría que buscarlo más a la derecha. Bien. Vale, fijaros aquí que en este caso, aquí hay un patrón M, pero se queda en una ineficiencia. Por lo tanto, sabemos que en el patrón de continuación, que dice que es inválido. Jesús, ¿pero por qué es inválido? Porque se queda en una ineficiencia. No se puede quedar en una ineficiencia en una continuación de estructura. Solo se puede quedar en una ineficiencia cuando es el primer cambio. Es decir, pasa de alcista a bajista. Pero si después de ser bajista vuelve a hacer una segunda estructura bajista, ya es una continuación, porque la primera fue pues la que hizo el cambio. Bien. Dejadme pensar. A ver. Vale. Tenemos que buscar un patrón M interno, como hemos dicho. Patrón M en esta zona, rompe a la derecha, impulso directo. Se logra apreciar, ¿no? Pues como eso fue un impulso directo, pues aquí podíamos ver que el precio ya, esta nos dejó su última estructura al alza. Bien. Nos dejó esto como última como última estructura general al alza y fijaros ya aquí lo que ha pasado. El precio, ¡pum!, ha cambiado la estructura a la derecha. Perdón, ha cambiado la estructura a la baja. No quería decir a la... Bueno, a ver, realmente sí es a la derecha, pero la palabra concreta es a la baja. No es a la derecha. Bien. Rompe a la baja. Rompe a la baja con cuerpo. Bueno, pues ya sabemos nosotros que obviamente pues
Como aquí no está nada bueno, yo aquí realmente le podría poner nombre de saque liquidez, no, más que nada por ponerle un nombre, no es por otra cosa. A ver, déjame que lo ponga resto, 253, 253, vale. Esa sería, mi última estructura entonces. Es decir, que veníamos de una estructura al alza cuya finalidad fue cambiarme la estructura. Es decir, que ahora pasamos de alcista a bajista. Y nuestra última estructura general es completamente a la baja. ¿Bien? Tenemos aquí un punto máximo y tenemos aquí un punto mínimo. Entonces, como tenemos una estructura completamente bajista, pues así quedaría nuestro contexto general y nada más. Por ahora vamos a dejarlo por aquí y nada más.